Calcula la derivada de f de x igual a la raíz cuadrada de x al cubo por la raíz cúbica de x a la cuarta, todo dividido entre x al cuadrado. Y como consecuencia de ese estudio, ¿será f de x creciente en el punto de abscisas 1? Para ello vamos a hacer uso de la tercera regla básica de funciones elementales, es decir, si la función a derivar f de x tiene un aspecto potencial, es decir, x elevado a un número, que a pesar de lo que te pongo ahí, sí puede ser menos 1, luego cuidado con ese punto que es un error. Entonces podremos encontrar la expresión derivada de una forma sencilla. Nos beneficiamos en definitiva de la investigación de numerosos matemáticos y matemáticas del siglo XIX. Nuestra pregunta será: ¿cómo poder convertir una expresión algebraica que no es potencial en una potencial? Entonces nuestro primer paso va a ser de transformación algebraica, es decir, expresar esta simbología y reducirla a una única expresión potencial, es decir, a un único x elevado a un número que sí puede ser menos 1. Para ello debemos ir aplicando reglas de potencias o de radicales, dependiendo del camino que se quiera seguir, para poder resolver este problema. Vamos a trabajar mediante las reglas de radicales. Recordamos que si tenemos un radical que se multiplica con otro, pero de índices diferentes, si calculamos el mínimo común múltiplo de ambos, podremos entonces, imaginemos que es p, podremos entonces unificar ambos, dividiendo p entre n y multiplicándolo por el número dentro, luego te queda a partido p elevado a n, b, p elevado a m. Vamos a aplicarlo en forma práctica. Sabemos que el índice del primer radical es 2 y del segundo es 3. Luego, para unificar o multiplicar estos dos radicales, calculamos el mínimo como un múltiplo de 2 y 3 de los índices, que es 6. Y resolvemos del siguiente modo: 6 entre 2 a 3. Y lo multiplicamos por el exponente de la primera expresión. Sería 3 por 3, 9. 6 entre 3 a 2 y lo multiplicamos por el exponente de la segunda expresión. 2 por 2, 4. La x al cuadrado en el denominador la vamos a dejar tal cual. Continuamos. Aplicando reglas de potencias. Las reglas de potencias para poder unificar ese interior. El radicando. Luego aplicamos la regla que si las bases son iguales y los exponentes distintos y estamos multiplicando, no tenemos más que dejar la base y sumar los exponentes, quedando que es exactamente x elevado a 13 partido x al cuadrado. Ahora vamos a aplicar la regla de transformación. La regla de transformación nos dice que un radical de índice n y de radicando a elevado a m se puede expresar como una potencia a elevado a m partido n, el índice siempre en el denominador del futuro exponente en forma de fracción. Eso quiere decir que podemos expresarlo como un x elevado a 13 sextos partido con x al cuadrado. Y finalmente, aplicando la regla de potencias para las divisiones, x elevado a m entre x elevado a m será dejar la base y restar los exponentes. 13 sextos menos 2. Es decir, y calculamos 13 sextos menos 2. 13 sextos, mínimo 6, 6 entre 1, 6 por 2, 12. 13 menos 12, 1. Un sexto, quedando exactamente x elevado a un sexto. Ahora podré dar el siguiente paso, que sí es calcular la derivada, porque la función anterior se ha transformado en una expresión mucho más sencilla, exactamente
en x elevado a un sexto, con lo cual es claramente potencial. Quiere decir que la derivada será un sexto por x elevado a un sexto menos 1. Si hacemos el cálculo del exponente, un sexto menos 1, es decir, un sexto menos 6 sextos, exactamente menos 5 sextos. Luego te quedaría un sexto por x elevado a menos 5 sextos. Finalmente, a nuestra pregunta de si f es creciente en x igual a 1, no tenemos más que calcular entonces la expresión de la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente a la función f de x en 1. Cambiamos la x en la derivada por 1, teniendo exactamente el valor de un sexto por 1 elevado a menos 5 sextos. Trabajar las potencias es importante. ¿Cómo podemos resolver exactamente este valor? Pues un sexto elevado a algo negativo no es más que 1 partido la misma potencia, pero exactamente con su valor positivo. Podemos continuar y ya sabemos de antemano que cualquier potencia de base 1, siempre 1 elevado a cualquier valor, siempre es 1, sea 1 el valor que quiera ser, incluido el 0, puesto que 1 elevado a 0 es 1. Si aplicar esta regla con un exponente negativo no es de nuestro agrado, aunque se puede hacer, podemos convertirlo en positivo y aplicarlo en este modo. Y si tampoco se quiere aplicar porque no es de nuestro agrado aplicar la regla con exponentes racionales, aunque es correcto, no tenemos más que transformar una potencia con exponente racional en un radical. Sería la raíz sexta de 1 elevado a 5. Un sexto por 1 partido, 1 elevado a 5 es 1 y la raíz sexta de 1 es 1. 1 partido 1 es 1. Luego la derivada de la función anterior en 1 es exactamente un sexto, que al ser positivo se deduce que f es una función creciente en el punto de abscisas 1.